Este es un mapa de Europa dividido por denominaciones cristianas. Tienes la cristiandad ortodoxa a la derecha, el protestantismo al norte, y el catolicismo básicamente en todas las demás partes. Obviamente, hay algunas excepciones a esto, pero esto es más o menos como es. El cristianismo ha estado dividido durante mucho tiempo en estos tres grandes grupos, y estas divisiones se han desarrollado de manera decisiva en Europa, pero también han influido en todo, desde la cultura, la historia y la política en todo el mundo. Entonces, ¿cómo terminó Europa con estas tres ramas del cristianismo en primer lugar? Bueno, durante casi 1000 años después de la época de Cristo, la Iglesia estaba más o menos unificada, al menos en Europa y el cercano Oriente. No me malinterpretes, hubo controversias teológicas y luchas de poder, pero no hubo ninguna ruptura permanente. La Iglesia primitiva enfrentó oleadas de persecución por parte del Imperio Romano hasta que el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. Constantino ocupa un lugar destacado en la historia no solo del Imperio Romano, sino también de la Iglesia primitiva. En el año 313, emitió el Edicto de Milán, que puso fin a la persecución de los cristianos en todo el imperio. Convocó a un concilio de obispos y ministros en Nicea, que produjo el Credo Niceno, una declaración de creencias básicas que utilizan los ortodoxos, católicos y muchos protestantes hasta el día de hoy. Finalmente, Constantino estableció una nueva capital para el Imperio Romano, en lo que entonces se conocía como Bizancio, en una estrecha franja de tierra entre el Mar Negro y el Mar Egeo. Esta nueva Roma llegaría a ser conocida como Constantinopla, y ahora se llama Estambul. La construcción de Constantinopla, como una nueva capital, facilitaría la división permanente del Imperio Romano en secciones orientales y occidentales en 395. Las dos secciones se suponía que formarían un solo imperio, pero en el día a día eran independientes. Los dos imperios representaban un contraste dramático. En el oeste, con su capital en la antigua Roma, el idioma del gobierno y los negocios era el latín. En el este, bajo Constantinopla, el griego era la lengua franca. El imperio occidental era en realidad el más débil de los dos, con invasiones bárbaras como una amenaza regular, y gran parte de su población compuesta por tribus germánicas cuya lealtad a Roma era inestable. Para entonces, la Iglesia cristiana estaba organizada de manera laxa bajo 5 sedes. Sí, 5 sedes de los obispos de más alto rango en la Iglesia, ubicadas en 5 ciudades clave: Roma, Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Alejandría. De estos 5, Roma estaba en el Imperio Occidental, mientras que los otros 4 estaban en el este. Curiosamente, la decadencia de Roma hizo que la Iglesia de Roma fuera más influyente. Como Roma estaba separada del resto, tenía más o menos el Imperio Occidental para sí misma. Tenía más territorio en el que enviar misioneros, establecer iglesias y expandirse. De los 5, era el más grande y rico. También estaba en una posición en la que podía actuar como árbitro de las disputas territoriales, teológicas y ceremoniales que surgían frecuentemente entre las iglesias orientales. Las 5 iglesias eran iguales en teoría, pero Roma era claramente la más influyente. El Imperio Romano Occidental cayó en el siglo V, pero la Iglesia romana se volvió aún más influyente cuando los invasores bárbaros saquearon la misma Roma. Mientras Europa Occidental se fracturaba políticamente, la Iglesia romana fue una de las pocas instituciones que proporcionó algún sentido de unidad. En Italia, Francia, Inglaterra, incluso entre los bárbaros recién convertidos en Germania, todos adoraban en iglesias católicas romanas. Incluso cuando el Imperio Occidental colapsó, la Iglesia Católica preservó el latín como lengua franca en Europa Occidental. El latín era el idioma de la misa católica, por lo que casi todos en Europa Occidental conocían al menos algunas frases en latín. Incluso inspiró la creación de un Sacro Imperio Romano, aunque este proyecto tomaría rumbos extraños. Con el tiempo, los líderes de la Iglesia romana se volvieron más audaces al afirmar su autoridad. Los 5 patriarcas estaban dispuestos a reconocer el papel de liderazgo de la Iglesia romana en sus deliberaciones conjuntas. Roma era la primera entre iguales, pero eso no era suficiente. Los líderes de la Iglesia romana afirmaban que el obispo de Roma gobernaba todas las demás iglesias. Eran los sucesores de San Pedro, a quien Jesús mismo había nombrado como el único líder de la Iglesia. Según ellos, los obispos romanos no solo presidían los concilios eclesiásticos, donde los 5 obispos debatían y votaban. Los otros 4 patriarcas deberían responder directamente a Roma. Después de todo, fue el lugar del martirio de apóstoles clave como Pedro y Pablo, por lo que tenía una importancia histórica significativa. También había un poco de engaño en todo esto. Alrededor del año 778, la Iglesia romana afirmó que tenía un decreto firmado por el emperador Constantino, otorgando al obispo de Roma título de tierra y autoridad gubernamental en el Imperio Romano Occidental. El decreto, conocido como la Donación de Constantino,
También otorgó a Roma supremacía sobre los otros 4 mares. Pero este documento resultó ser una falsificación más tarde. Para ser justos, los eruditos católicos romanos jugaron un papel clave en desacreditar la donación de Constantino, pero no lo descubrieron hasta 1433, momento en el que el daño ya estaba hecho. Las 5 iglesias se las arreglaron durante siglos. Roma afirmaba gobernar sobre las otras 4 iglesias. Las otras 4 iglesias, prefiriendo un modelo descentralizado de autoridad, aún se esforzaban por tratar al obispo romano con respeto, y los obispos romanos evitaban llevar su supuesta autoridad demasiado lejos. Había iglesias de estilo oriental en partes del oeste, y algunas iglesias de estilo occidental en Grecia, que atendían a viajeros y expatriados, y estas eran toleradas. Sin embargo, a lo largo de los siglos, las diferencias religiosas entre las tradiciones cristianas orientales y occidentales comenzaron a desarrollarse gradualmente, como resultado de distintos entornos culturales, políticos y teológicos en las 2 mitades del Imperio Romano. La Iglesia Católica, influenciada por la practicidad romana, puso un gran énfasis en la racionalidad y la filosofía, mientras que la Iglesia Ortodoxa, influenciada por la filosofía griega, se volvió más mística. Esta divergencia llevó a diferencias en cómo se abordaron y resolvieron los problemas teológicos. Roma sí hizo algunos cambios por su cuenta. Esperaba que todos los clérigos fueran célibes. En el este, los obispos eran célibes, pero los sacerdotes parroquiales podían casarse. Roma cambió las reglas para determinar la fecha de Pascua, para que cayera en un domingo. Y mientras las iglesias orientales usaban pan fermentado en la Eucaristía, Roma cambió a pan sin levadura, que eventualmente evolucionaría en las obleas que los católicos y la mayoría de las iglesias protestantes usan hoy en día. Pero Roma no intentó imponer estos cambios a las iglesias orientales, al menos no todos de una vez. Aunque había tensiones, no existía ningún tipo de ruptura abierta. No obstante, Roma y las iglesias orientales se estaban alejando gradualmente. La historia de la iglesia avanza lentamente, y no necesariamente sucedió todo de una vez, pero algún tipo de ruptura entre las dos era casi inevitable. Las cosas comenzaron a llegar a un punto crítico en el año 1014, con la controversia sobre el filioque. El filioque, que en latín significa el hijo, se refiere a una frase añadida al credo niceno en la Iglesia occidental. El credo original, establecido en el primer concilio de Nicea en 325, declaró que el Espíritu Santo procede del Padre. La Iglesia occidental modificó esto más tarde para decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todo esto puede parecer bastante confuso, especialmente para aquellos que no son cristianos. Pero esta adición, aunque aparentemente pequeña, tuvo profundas implicaciones teológicas. La Iglesia Ortodoxa Oriental se mantuvo firmemente en la redacción original, argumentando que el Espíritu Santo procede únicamente del Padre, manteniendo un modelo teológico que enfatiza la primacía del Padre dentro de la Trinidad. La Iglesia Occidental, particularmente bajo la influencia de la teología de Agustín, adoptó el filioque para enfatizar la unidad y la relación mutua de las personas de la Trinidad. Ahora, las iglesias orientales no necesariamente pensaban que el filioque era una herejía grave en sí misma, pero sí se opusieron a la forma en que Roma cambió el credo niceno por su cuenta, sin la aprobación de los otros líderes de la iglesia. Entonces, el este no lo aceptaría, mientras que el oeste no lo abandonaría. El filioque no fue la única causa de la división, pero muy probablemente fue la gota que derramó el vaso. En 1049, la iglesia romana celebró un concilio en Reims, en Francia. Reafirmaron su autoridad, emitiendo una declaración de que el obispo de Roma es el sucesor de Pedro como cabeza de la iglesia. Dejaron claro que no retrocederían en el filioque ni en ninguno de los otros cambios que habían realizado. Y dejaron claro que esperaban que las otras iglesias se unieran. En este punto en el tiempo, los mares de Antioquía, Alejandría y Jerusalén estaban bajo el control de gobernantes musulmanes, tolerados pero debilitados. Sin embargo, las iglesias orientales habían convertido con éxito a Ucrania y Rusia del politeísmo eslavo, por lo que el cristianismo oriental estaba lejos de extinguirse. Para entonces, Constantinopla se convirtió en el claro líder de las iglesias orientales. Tomó un tiempo para que las ruedas giraran, pero giraron. Michael Cerularius, el arzobispo de Constantinopla, ordenó el cierre de las iglesias latinas en su área. En Roma, el Papa León XVI respondió con una carta reclamando su supremacía, citando las palabras de Jesús a Pedro y la aún no desacreditada donación de Constantino. León envió una delegación para entregar la carta a Cerularius. Cuando el obispo de Constantinopla rechazó su carta, lo excomulgaron. A su vez, Cerularius excomulgó a la delegación romana. Este resultaría ser un momento climático en lo que los historiadores religiosos llaman el cisma este-oeste, o el gran cisma. Técnicamente, las excomuniones solo se aplicaban al puñado de clérigos involucrados, pero a medida que las iglesias continuaban alejándose, las excomuniones en duelo se convirtieron en símbolos de la mayor ruptura entre la iglesia romana y las iglesias orientales.
Las cosas empeoraron a partir de ahí. En 1182, los alborotadores en Constantinopla saquearon las casas de los comerciantes italianos, matando a muchos, vendiendo a algunos a los turcos y obligando a la mayoría de los demás a huir. El occidente católico respondió organizando la ahora conocida como Cuarta Cruzada en 1204, que saqueó y robó Constantinopla. Los reyes católicos en Escandinavia y Polonia también lanzaron ataques contra la Rusia ortodoxa, aunque estos fueron repelidos. Los argumentos teológicos y las excomuniones mutuas eran una cosa. Los disturbios y las batallas hicieron que la división fuera permanente. La Iglesia romana en el oeste evolucionó a la Iglesia católica que conocemos hoy, mientras que las iglesias orientales continuaron sus tradiciones como la Iglesia ortodoxa. Así es como Europa terminó con dos ramas del cristianismo. Pero pronto, entonces una tercera rama comenzó a tomar forma. Protestantismo. El protestantismo surgió en el siglo XVI, mientras la Iglesia católica romana luchaba con sus propios problemas internos. El catolicismo era rico y poderoso, pero su riqueza atraía a oportunistas, y su amplia influencia política llevaba a conflictos políticos y compromisos incómodos. La Iglesia católica luchó contra la corrupción, y su credibilidad como guía espiritual disminuyó. La exposición del fraude de la donación de Constantino añadió a la vergüenza de la Iglesia católica. La mayoría de los historiadores dirán que la reforma comenzó con Martín Lutero clavando las 95 tesis. Su lista de problemas con la Iglesia católica en Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Pero Lutero no surgió de la nada. Tuvo predecesores que anticiparon muchos de sus puntos. Entre los más influyentes estuvo el teólogo inglés John Wycliffe, quien cuestionó muchas de las supersticiones que habían surgido alrededor del culto católico, y también pidió la traducción de la Biblia al inglés. El bohemio Jan Hus criticó a la Iglesia por su acumulación de riqueza y corrupción. Escritores humanistas tempranos, como el holandés Desiderius Erasmus, pidieron a los líderes de la Iglesia que volvieran a la Biblia y a los primeros credos para su material de sermones. Ad fontes, a la fuente, era su llamado. La Iglesia católica misma reconoció que tenía problemas. En 1512, celebró un concilio en el Palacio de Letrán en Roma, y muchas reformas fueron aprobadas allí, y la aplicación de estas reformas fue irregular en el mejor de los casos. La carrera del sacerdote alemán Johann Tetzel fue un gran ejemplo de los problemas en la Iglesia católica romana de la época. Tetzel no era un hombre particularmente malo, pero la Iglesia le dio un trabajo sucio y terminó tomando algunos atajos para hacerlo. Tetzel tenía la tarea de vender indulgencias, una forma de sacar a un ser querido fallecido del purgatorio más pronto para recaudar fondos para la Iglesia. La mitad del dinero que Tetzel recaudó de las indulgencias se destinó a la renovación de la Basílica de San Pedro en Roma, un proyecto lo suficientemente digno, pero la otra mitad fue para el arzobispo Alberto de Maguncia para que pudiera recuperar los costos de los sobornos que había pagado para ser nombrado arzobispo. Un ejemplo de hasta qué punto la Iglesia católica podía ser influenciada por el dinero y el poder político. Fue al escuchar a Tetzel que Martin Luther se enfureció. Horrorizado por el cinismo del enfoque de recaudación de fondos de Tetzel, escribió 95 objeciones y, según la tradición, las clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg, una ciudad alemana en el Sacro Imperio Romano. Luther pudo haber comenzado con las indulgencias, pero con el tiempo se encontró cuestionando todo: el purgatorio, la autoridad papal y siglos de teología desarrollada por la Iglesia Católica Romana. Así como Erasmo pidió un retorno a las primeras fuentes de la enseñanza cristiana, Luther concluyó que la teología debería permanecer cerca de lo que estaba escrito en la Biblia. Sola Escritura. La Escritura sola era su fuente. Donde los reformadores anteriores fracasaron, Luther tuvo un mayor éxito por dos razones. En primer lugar, la imprenta y el tipo móvil significaban que podía hacer que sus escritos se imprimieran y distribuyeran mucho más rápido. Era mucho más difícil para la Iglesia y el gobierno suprimir sus puntos de vista. En segundo lugar, resultó que el Sacro Imperio Romano que la Iglesia Católica había ayudado a construir era bastante débil. Supuestamente era el sucesor del Gran Imperio Romano que dominaba el mar Mediterráneo, pero prácticamente cubría Alemania. Para cuando Lutero comenzó su disputa, el Sacro Imperio Romano ya no incluía ni siquiera a Roma misma. El imperio también estaba profundamente fracturado. Había docenas de pequeños estados dentro de sus fronteras. Algunos de ellos estaban controlados por la Iglesia, pero no todos. Muchos eran efectivamente independientes, con sus propias leyes y ejércitos. Gran parte de la nobleza dentro del Sacro Imperio Romano sentía poca lealtad hacia Roma o el emperador. A medida que Luther se hacía enemigo de la jerarquía católica, a menudo encontraba protección de los príncipes del Sacro Imperio Romano. Luther construyó una teología muy diferente a la de Roma, una que enfatizaba la fe individual y la gracia divina. La Virgen María y los santos jugaban un papel mucho menor en la salvación humana y la adoración. La crucifixión y resurrección de Jesús eran las claves para la salvación humana, y Él era el único mediador entre Dios y el hombre.
Solo Dios era digno de adoración o veneración. A medida que continuaba la Reforma Protestante, se dividió en más facciones. Las iglesias reformadas de Juan Calvino enfatizaban la soberanía de Dios, hasta el punto de que se entendía que Dios mismo predestinaba quién sería salvado. Y los reformadores radicales, como los anabaptistas, llegaron hasta el punto de rechazar la presencia de Cristo en el pan y el vino de la Eucaristía. La Reforma Protestante se extendió desde Alemania hasta Escandinavia y los Países Bajos. Eventualmente, Inglaterra también se unió. La Reforma de Inglaterra tuvo más que ver con el rey Enrique VIII y su frustración por la negativa de Roma a concederle la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Pero a medida que el rey se alejaba de la influencia política de Roma, los teólogos reformistas encontraron oportunidades para influir en la nueva Iglesia de Inglaterra. La Reforma Protestante se dividió en varias direcciones. El propio Lutero resultaría ser uno de los reformadores más moderados. Las relaciones entre diferentes facciones podían volverse bastante acaloradas, pero todos los protestantes compartían características comunes. Rechazaron la autoridad papal. Permitieron, incluso alentaron, que todos los niveles de su clero se casaran. Enfatizaron la alfabetización e hicieron una prioridad traducir la Biblia al idioma local. Sus teólogos se esforzaron por permanecer más cerca de las enseñanzas explícitas en la Biblia. Sus servicios y rituales eran más simples que los practicados por los católicos romanos, incluso entre aquellos grupos como los luteranos y anglicanos, que mantuvieron algo similar a la misa católica. En un par de aspectos, los protestantes incluso se parecían a los ortodoxos, porque rechazaban al Papa. Su organización era mucho menos centralizada. Los obispos locales, o incluso las congregaciones locales, eran la principal fuente de autoridad, y todos volvieron a servir tanto pan como vino, o jugo de uva en el caso de los bautistas, a sus congregaciones cuando celebraban la Cena del Señor. Pero mientras hubo algunos intentos de vincularse con las iglesias ortodoxas, estos no llegaron muy lejos. Resultó que el protestantismo es una tradición cristiana distintiva por sí misma, tan duradera como el catolicismo y la ortodoxia. Los católicos argumentarían que perdieron mucha sutileza y profundidad de experiencia al descartar las tradiciones católicas. Pero ese era un compromiso que los reformadores protestantes estaban dispuestos a hacer. Sin embargo, la división estuvo lejos de ser pacífica. Los conflictos entre los príncipes católicos y protestantes en el Sacro Imperio Romano llevarían a la Guerra de los 30 años desde 1619 hasta 1648. Fue como un conflicto brutal en ocasiones. Algunas partes de Alemania perderían la mitad de su población. Francia y Suecia intervinieron ambos. Afectó el asentamiento del Nuevo Mundo. No terminó hasta la Paz de Westfalia, que decidió que los príncipes locales elegirían la religión principal de sus reinos. A lo largo de los siglos, las diversas iglesias continuaron evolucionando, pero con el tiempo, las disputas teológicas se han calmado. En 1965, el patriarca Atenagoras I de Constantinopla y el Papa Pablo VI acordaron revocar las excomuniones de 1054, permitiendo una mayor cooperación entre sus iglesias. Aunque la mayoría de las ramificaciones protestantes aún existen, son mucho menos distintivas, y una especie de protestantismo sintetizado y no denominacional está creciendo en números e influencia. La cooperación entre líderes de las tres ramas, ortodoxa, católica y protestante, es común, y casi todos los sacerdotes y pastores se reconocen mutuamente como iglesias cristianas legítimas, a pesar de sus diferencias. Para algunos, el deseo de un retorno a la iglesia primitiva donde todo el cristianismo estaba unido es el objetivo. Para otros, es inconcebible dadas las diferencias. Pero, ¿qué crees que el futuro tiene reservado para las ramas del cristianismo? Gracias por ver.